Oremos al Señor para que Él nos hable en esta mañana y por favor alisten atrás la presentación en todas las pantallas. Amén. Señor Jesús de la gloria, gracias te damos por tu misericordia, tu bondad, Señor. Gracias por permitirme estar aquí con la iglesia esta mañana, Señor, trayendo, Señor, tu palabra, Señor Jesús. Abre el entendimiento de todos los que estamos aquí, Señor. Trae revelación, Señor Jesús, a través de tu palabra bendita, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Amén. No veo la presentación. San Juan capítulo 1, versículo 10 al 12 dice: en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Tomen asiento. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a predicar en este día acerca del tema el Jesús que necesitas conocer. El Jesús que necesitas conocer. A ver, ¿qué pasó con los de la transmisión? Porque voy a predicar con diapositivas. O una de dos, o se durmieron o se frizó la computadora. Gloria al Señor. Bueno, mientras tanto vamos avanzando, hermanos. El mayor problema que tenemos los hombres no es la falta de religión, porque casi todo el mundo tiene una religión, una creencia, sino es el desconocimiento que tenemos o que tienen algunos de quién es Jesús. Ese es el problema más serio. La gente no sabe quién es Jesús. Y si uno no sabe quién es Jesús, como dicen en mi país, está en la olla. Está en la olla. Primera de Corintios 2, del 10 al 12. Primera de Corintios 2. Dice, pero Dios, lo que el mundo no conoció, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, hay cosas, hermanos, y en este caso el conocimiento de Cristo, ¿quién es Cristo? Son cosas que se reciben por revelación, no es estudio, no se recibe en una universidad. Conocer a Cristo no es un estudio teológico, es revelación de Dios. Y una revelación que no se recibe por parte de las personas, sino que se recibe por medio del Espíritu. Amén, hermanos. Esa es la única manera de conocer quién realmente es Dios. Hermano Daniel, ¿qué pasó? Wait a minute. Punto número 2. Cuando Jesús vino al mundo, los suyos no le reconocieron. Eso dice San Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no supieron quién era Jesús. Esos suyos era el pueblo de Israel, los judíos. No sabían quién era Él. Lo vieron, pero no lo entendieron. Oyeron su voz, escucharon sus enseñanzas, pero no supieron su identidad. O sea, para ellos era un maestro, un rabí. Lo que quiere decir rabí es maestro. Un hombre que enseñaba muy bonito, que enseñaba con autoridad, que hacía milagros, pero no supieron quién era Él. Y hoy, hermanos, tristemente sigue siendo igual. Muchos hablan de Jesús, pero pocos le conocen verdaderamente. Señor Jesús le preguntó a sus discípulos también, porque algunos murmuraban y decían, bueno, ¿y quién es este? ¿Será un profeta? ¿Será Elías? ¿Sería...? O sea, cada persona iba sacando sus deducciones de quién era Jesús. Al punto que el Señor una vez le preguntó a sus discípulos,
En Mateo 16:15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? Ahí fue donde Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que es el mismo Pedro. Bienaventurado eres, porque esto, ¿quién lo lee conmigo? ¿Quién se lo sabe? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no vino por el estudio o porque alguien te lo explicó. O porque, y claro, eso es importante, la enseñanza, la explicación, lo que estamos haciendo esta mañana. Pero solamente usted va a entender si recibe revelación. Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Así que esto es una revelación que viene de parte de Dios. Punto número 3. Falsos conceptos y herejías sobre Jesús. A través de los años, con esta misma pregunta, ¿quién es Jesús? Porque casi todas las doctrinas, tanto la verdadera como las falsas, responden a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Y respondiendo a esa pregunta, entonces se determina si es verdad o si es una herejía, porque solamente hay una verdad, ¿sí o no? O sea, Jesús tiene su identidad, no tiene un montón de identidades, ni es muchas cosas. Jesús, bueno, la Biblia lo dice, Dios mismo manifestado en carne. Pero a lo largo de los siglos, el enemigo ha intentado distorsionar la identidad de Cristo. Desde los primeros tiempos, usted lee cartas como Gálatas, que son cartas ya luchando contra doctrinas falsas. Y entiende uno que desde el inicio de la iglesia se empezaron a levantar falsas doctrinas. Ese movimiento gnóstico se levantó desde un principio para distorsionar la imagen de Jesús. Y otras doctrinas, el adopcionismo, que decían que Jesús fue un hombre normal que Dios adoptó como hijo. Otra doctrina es el docetismo, que afirmaba que Jesús solamente parecía humano, pero que no era humano. Y eso no es verdad, que la Biblia dice Dios se manifestó en carne. El monofisismo, que decía que su humanidad fue absorbida por la humanidad. O sea, mire todos esos conceptos falsos que se fueron levantando. El binitarianismo decía que habían dos divinidades distintas, que Dios el Padre era un Dios y el Hijo era otro Dios. Y todas estas doctrinas nacieron de la mente humana, porque cuando un ser humano no tiene revelación de Dios, entonces trata de explicar las cosas a su manera, con su poco entendimiento. La Biblia dice, ¿quién conoció la mente de Cristo? Nadie. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad quiere decir divinidad o Dios. Y esto es muy claro, en Cristo está toda la plenitud. O sea, si hay un Dios, ese Dios en su totalidad se manifestó en Cristo. Amén, hermanos. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Gracias, hermana. Por eso quiero tanto a la hermana Micaela. ¿Cuántos quieren a la hermana Micaela? Gloria al nombre del Señor. Y hay otras doctrinas, pero quiero hablar un poquito porque es como una doctrina muy popular
debido a su origen. Y quiero explicar eso, el origen filosófico de la doctrina de la Trinidad. Es una doctrina que surge del pensamiento humano, no de la revelación divina. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en la Biblia por ninguna parte dice que Dios es 3 o 2. Pero la palabra de Dios está llena de versículos que nos enseñan que Dios es uno. Los que creen esto digan gloria a Dios. Es una doctrina que no nació de la iglesia apostólica, o sea, no era una predicación apostólica, y usted puede leer 13 cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y por ninguna parte va a encontrar una enseñanza doctrinal acerca de Trinidad. Trinidad quiere decir que Dios es tripartito, en 3 personas distintas. Así que no era una doctrina apostólica, sino que nació en los siglos posteriores cuando el pensamiento cristiano comenzó a ser influenciado por la filosofía, tanto griega, y los romanos adoptaron esas filosofías. Los primeros apóstoles no enseñaron esta doctrina. Eran hombres hebreos. Usted sabe que los apóstoles, bueno, algunos eran educados, otros eran simples pescadores. Pero Dios los llamó, el Señor los llamó y les dio entendimiento, les dio revelación, los instruyó por 3 años y un poquito más. Fueron formados en las Escrituras, donde se enseñaba que Dios es uno. La mente de esa época, de los israelitas, de los judíos, quedó impregnada esa enseñanza. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Eso lo tenían claro. Ellos no predicaron otra cosa. El Señor es uno. Y la profecía decía: en aquel día el Jehová será uno y uno su nombre. Pero después de los apóstoles empezaron a llegar estos hombres quizás más educados, más preparados académicamente, pensadores griegos que se convirtieron al cristianismo y trataron de explicar con su racionamiento humano quién es Jesús. Acuérdense que esto no se explica humanamente, ni es filosofía, ni es matemáticas, ni es historia. Esto es revelación de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y hubo un filósofo que hasta el día de hoy sigue influenciando la humanidad, y es Platón. Platón vivió del año 427 al 347 antes de Cristo. Fue fundador de la Academia de Atenas. Enseñaba que toda la realidad visible provenía de un mundo invisible. O sea, él tenía como esa conexión entre lo visible y lo espiritual. Hablaba de formas, de ideas eternas, y según su pensamiento, yo sé que aquí algunos quizás han estudiado filosofía, pero según el pensamiento existía un Dios supremo llamado el Uno o el Gen. Ese era el Dios supremo. Y había una mente divina que se llamaba el Logos, que procedía del Uno, del Gen. Y también había un alma del mundo que daba vida a la creación. Estamos hablando de 3 diferentes personas, pudiéramos decir, o conceptos. Y Platón, aunque él nunca usó la palabra Trinidad, su estructura filosófica de 3 niveles, o sea, el Dios supremo, la mente de Dios y el Espíritu que llena la tierra,
Su estructura filosófica de 3 niveles del ser divino fue adoptada siglos después por teólogos que intentaron conciliar la fe cristiana con la filosofía. Qué terrible eso, ¿no? Decía Platón, el uno es la causa primera, indivisible y infinita. Y los teólogos del siglo III y IV, o sea, 300 a 400 años después de que Cristo murió en la cruz, que empezaron a introducir estos conceptos, entonces decían, el uno representa al Padre, el nous, o sea, la mente divina, representa al Hijo, y el alma del mundo, la energía vital, representa al Espíritu Santo. Un concepto que no viene de la Biblia, un concepto que viene de la mente humana. Así la tríada platónica fue reinterpretada en clave cristiana por pensadores como Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano. No fue de un día para otro, eso tomó unos 100 años en ir desarrollando esta doctrina que se inició, acuérdese, del siglo III después de Cristo. O sea, eso quiere decir que 300 años antes o 300 años después de Cristo no se enseñaba esta doctrina. Tuvo un origen. Estas ideas influyeron profundamente en pensadores posteriores. Y cuando algunos cristianos, filósofos como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano, se convirtieron al cristianismo, intentaron explicar a Dios usando el lenguaje platónico. ¿Usted cree que Platón tenía la revelación de parte de Dios? Solo uno dijo no. ¿Ustedes creen que Platón tenía revelación de parte de Dios? No. No. ¿Los apóstoles? Sí. ¿Están conmigo? Ya se durmieron. ¿Platón tenía revelación de parte de Dios? ¿Los apóstoles? Amén, sí. Por eso la Biblia dice, parados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Así que, para ir avanzando, hermanos, la Trinidad se convirtió en un dogma imperial, porque el emperador Constantino, al supuestamente convertirse al cristianismo por motivos políticos, porque él se bautizó el día que se iba a morir. Imagínense esa conversión, ¿no? Pero es que el cristianismo había agarrado fuerza. Era la, digámoslo así, la religión más numerosa en esa época. Mire el trabajo que hicieron los apóstoles. Y Constantino, con temor de que su reino se dividiera, entonces convocó al clero para unificar el imperio y se impuso esa fórmula de que Jesús es de la misma sustancia que el Padre. Y después en el concilio de Constantinopla se agregó al Espíritu Santo como la tercera persona. Mire que el primer concilio se realizó en el año 325 después de Cristo y el segundo concilio en el año 381 después de Cristo. O sea que la primera vez que se empezó a predicar en un púlpito la doctrina de la Trinidad fue 325 años después de Cristo. Fue esa mezcla de Biblia y de filosofía pagana donde se sustituyó la revelación hebrea, el dogma, la doctrina. ¿Se acuerdan? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el apóstol Pablo en su conexión con Dios y en esas profecías que él daba en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ya le había advertido a la iglesia. A ver, ¿quién lo lee conmigo? Mire lo que dice el apóstol Pablo: mirad, que nadie ¿qué? Os engañe. ¿A quién le gusta ser engañado? A nadie.
El otro día había un billete falso aquí en la ofrenda. El que lo dio, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Me dice el hermano, ¿qué hacemos? No, pues nada. Qué pesar, ¿no? De pronto el que lo dio tampoco sabía. Alguien lo engañó. A nadie le gusta que le den gato por liebre. En mi país un día encontraron un señor que vendía, no, mejor ni les cuento. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Por medio de filosofías. Que las filosofías suenan llamativas, suenan imponentes, son argumentos fuertes. Pero la Biblia nos dice, mire que nadie lo vaya a engañar por medio de filosofías, huecas sutilezas. O sea, argumentos sin profundidad bíblica. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mire lo que dice el verso 9, el que se lo sabe, léalo conmigo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Gloria al Señor. Dele una alabanza al nombre de Jesús. Así que punto número 5, Dios es uno. Y no 3, y no 2, y no hay un politeísmo en Dios, o politeos, un montón de dioses en uno solo. No, Dios es uno. Haga así su dedito, mira. Uno. Y todos nos sabemos Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después, ¿qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, eso de que Dios es uno, eso de que hay que amarlo, estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Vea, los judíos eran exagerados porque ellos andaban con unas cajitas y cuando iban a orar, todavía lo hacen. Tienen una cajita y adentro meten ese versículo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, lo doblan, lo meten en esa cajita, se lo ponen aquí en el brazo y lo enrollan. Y agarran también otra cajita y la ponen aquí en la frente y se la amarran. Eso es un rito que ellos tienen. Y ahí dentro de esa cajita está escrito ese versículo. Oye Israel, Jehová o Jehová o Yahweh, como le quiera decir, nuestro Dios uno es. Uno es. O sea, que trate usted de convencer a un judío de que Dios es 3 personas distintas. Hermano, se pega una estrellada. Amén. Y el cristianismo, queridos hermanos, es, y yo lo veo así, como una evolución de la religión judía. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el verso no termina ahí, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, no en sus nombres, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dele un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Por eso 1 Timoteo 3:16. Pero vea, me gusta leer a veces todo el contexto, hermanos, y hoy hay tiempo porque la comida está allá afuera. Sí, ese tiempo que se le iba a usted manejando hasta el restaurante y haciendo fila, lo vamos a gastar aquí. Gracias. Me voy a quedar con 3 que dijeron amén, pero bueno. Verso 14 dice, esto te escribo, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos saben que esta es la casa de Dios, la iglesia viva? Columna y baluarte de la verdad. Imagínese una persona sin columna o un edificio sin estructura, sin baluarte. Se cae. Una persona que la columna se le ha dañado no puede moverse. Vea, perdón que lo use, aquí está el hermano Franklin, es un testimonio de un milagro que hizo el Señor. Porque él quedó en un accidente que no podía ya, que había quedado paralítico. Y una vez fuimos a orar por él y se le movió una piernita, yo no sabía en sí el estado. Y cuando dice los que estaban ahí, pastor, se le movió una piernita. Digo, no, entonces todos creímos, ya Dios hizo el milagro. Gloria al nombre de Jesús. Dele una alabanza al nombre de Jesús. Así que la iglesia tiene columna, tiene un fundamento sólido, algo que la firma. Y ahí explica, verso 16, e indiscutiblemente, o sea, hablemos de la columna, de la verdad, es indiscutible esto. Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe se manifestó en carne. La Biblia no dice el Hijo se manifestó en carne o el Espíritu se manifestó en carne. La Biblia dice Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Cuántos han creído en el Señor? Recibido arriba en gloria. Gloria a Dios. Así que podemos concluir esta parte que si Jesús es Dios manifestado en carne, como dice también Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y este verbo, este Dios se hizo carne. Entonces podemos concluir que si Jesús es Dios manifestado en carne, no puede ser una segunda persona o una tercera persona o uno de muchos. Más bien podemos decir que Jesús es el único y verdadero Dios manifestado en carne. Gloria al nombre de Jesús. Creo que podemos darle un aplauso más fuerte al Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Y hay doctrinas que son populares. Esta doctrina la hizo popular, y perdón si no quiero ofender a nadie, pero la hizo popular la Iglesia Católica porque era la doctrina de la Iglesia imperial. Se llama la Iglesia Apostólica y Romana porque se fundó en Roma. No la fundó Jesús. Nosotros somos la Iglesia Apostólica. Sí, qué chistoso cuando uno va a evangelizar a alguien que es bien aferrado a las tradiciones y dice, no, a mí no me hable de eso, que yo soy católico, apostólico y romano. Digo, pues qué bueno que sea italiano, pero escuche la palabra. Y a veces son cosas que repite la gente mecánicamente, sin entender, sin revelación. Muchos enseñan este tipo de doctrinas sin saber que nacieron o que su origen fue filosófico, pero no espiritual. Pero la palabra de Dios, hay versos que nos advierten. Hay uno que quisiera leer, quiero leer Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado. Si lo pueden adelantar al versículo, el otro, el siguiente. A ver, dice, estoy maravillado
de que tan pronto, mire lo que le dice, porque acuérdense, Gálatas se escribió para luchar con una falsa doctrina. Y el apóstol les decía en el primer capítulo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ¿cómo así que Cristo lo llamó y ya se apartó, ya anda siguiendo otra doctrina, ya le dio lo mismo congregarse aquí y congregarse a otro lado? ¡Qué asombroso! O sea, cuando él dice estoy maravillado, lo dice como en manera sarcástica. Oiga, pero estoy asombrado, estoy anodadado, porque yo lo vi bien, porque yo creí que usted entendía. Y ahora resulta que está siguiendo un evangelio diferente. A ver, Gálatas 1. Leamos todo el pasaje porque... Y el verso 7 dice: no que haya otro. O sea, seguir un evangelio diferente, pero no hay otro. Una vez una hermana que asistía aquí y se fue a asistir a otra iglesia de otra doctrina, y uno tratando de persuadirle me decía: pero es lo mismo. Digo, ¿cómo va a ser lo mismo? No puede ser que esta sea la verdad y esto que es contrario sea también la verdad y esto otro también sea la verdad. No, Señor, hay una sola verdad, un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos verdades, no hay tres verdades, hay una sola verdad. Por eso dice: no que haya otro. O sea, no es asunto de que Dios vino y dio dos revelaciones distintas, no, sino que hay algunos que os pervierten, nos perturban. O sea, hay algunos que su mente está en otro lado y vienen a querer enseñarte lo que ellos piensan, como si fuera la verdad. Voy a enseñarle esto porque es mi verdad. Por eso es tan peligroso cuando alguien quiere interpretar la Biblia a su propia manera. El apóstol Pedro dice: la Biblia no es, la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios dice lo que dice. Usted no puede interpretarlo a su manera. Una vez un señor, tratando de comprobar la doctrina de la Trinidad, me dijo: pero es que mire, ahí está. Cuando Jesús se bautizó, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo bajó como paloma. Pero el apóstol Juan no dice: y ahí se entiende la doctrina de la Trinidad. No. ¿Sabe cómo lo explica Juan? Dice: Juan el Bautista, como no sabía quién era el Cristo, entonces Dios le había dicho: al que tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ese es. ¿Cuál es la explicación? Muy sencilla. Juan el Bautista no sabía quién era Jesús, porque Jesús, que era Dios manifestado en carne, queridos hermanos, se parecía a cualquier otro habitante allá de la tierra. Si Jesús hubiera sido mexicano, créame que parecería mexicano. No era ese rubio así de ojos verdes que ponen allá, todo bonito. No, yo creo que era hasta feíto. Va molestando, hermano, no me crea. Era un hombre común y corriente. O sea que Juan no sabía quién era el Cristo, pero solamente Juan vio esa visión. Y no dijo que, la Biblia no dice el Espíritu Santo es una paloma, no. Era una manera de explicarlo. O sea, yo vi algo que venía por ahí como si fuera un pajarito, pero se aposentó de encima de Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan. Yo no le conocía. Pero el que me envió a predicar me dijo: ese es. Dele una alabanza al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por eso dice en Gálatas, y el apóstol
me parece muy humilde el apóstol porque hasta él se incluyó ahí. Como que dice, cualquiera se puede torcer en cualquier momento, pero pues gracias a Dios que el apóstol, pero él se incluyó. Dijo, esto que les hemos enseñado, que les hemos escrito es la verdad. Pero si llega a suceder que uno de nosotros, o sea, del apóstol Pablo y los predicadores de esa época, los apóstoles, los evangelistas, si alguno de nosotros les enseña un evangelio diferente, porque algunos dicen, no, es que la revelación del evangelio se siguió a través de los siglos y hoy entendemos una cosa más avanzada a la que entendieron los apóstoles. No, Señor. Los apóstoles recibieron toda la verdad, todo el evangelio completo. El evangelio no evoluciona, querido hermano. El evangelio se esparce por todo el mundo, pero el mensaje es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dele un aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea que anatema. No hay, quizás hay palabras que son difíciles de explicar, pero lo que quiere decir es que sea maldito. Si alguien enseña otra doctrina, es que alguien dijo, no, todos los caminos conducen al cielo. No. La Biblia dice que solamente hay un camino angosto que conduce al cielo, y dice, y pocos son los que lo hallan. Gloria al nombre del Señor. Así que esas doctrinas falsas no tienen trascendencia alguna, no van a ninguna parte. Son doctrinas que se repiten nomás por costumbre. Hay personas que están arraigadas a las tradiciones. Acuérdese lo que dijo el apóstol, no se dejen engañar por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones. Es que mi abuelita así me enseñó, y mi tatarabuelita, y mi otabuelita, yo no sé cómo se dice. Así creímos. ¿Qué importa cómo creyeron los abuelos? Con todo el respeto. Si andaban mal, no quiere decir que usted tiene que andar mal. ¿Sí o no? No, señor. O sea que si su abuelito era alcohólico, usted va a ser un alcohólico también. Si su abuelito tenía conceptos retrógradas, era machista, era, bueno, tantas cosas, ¿usted va a seguir ese ejemplo? No. Imitemos lo bueno, desechemos lo malo. Imitemos, si algo de verdad nos enseñaron, siga esos consejos. Si le enseñaron a ser una buena persona, si le enseñaron a ser un caballero, una dama, gloria a Dios. Pero si le metieron una doctrina errada, le toca a usted rechazar esa doctrina errada y creer en la verdad de Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Así que debemos cuidarnos. Segunda de Juan, este versículo quería leerle, segunda de Juan 1:9. Mire lo que dice, hermanos. Cualquiera que se extravía. ¿Y qué más? Léalo conmigo, no les dé miedo. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de sencillo. Mejor no se puede explicar. El que se nos extravía, el que se nos va, el que se confunde o el que nunca entendió, no tiene a Dios.
que Dios no se mueve en muchas doctrinas. Él tiene una sola doctrina. Doctrina quiere decir el conjunto o el grupo de enseñanzas. Nosotros tenemos un grupo de enseñanzas que es nuestra doctrina y que no está basada en suposiciones o en argumentos, está basado en lo que dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y profecías dichas acerca de Jesús, profecías cumplidas, punto número 7. Primera, Isaías 43, ojalá usted abra su Biblia. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es Jehová? Pues ese es el nombre con el cual se dio a conocer el Dios del pueblo de Israel, el Dios, el único Dios que hay. Moisés dijo: y si me preguntan cuál es tu nombre, dile yo soy. Y después le dice, Éxodo capítulo 6, Moisés, mi nombre es Jehová. Y en este nombre no me di a conocer ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. O sea, ¿cómo Abraham se refería a Dios? El Todopoderoso, el Eterno, como dicen los mesiánicos. No saben cómo se llama Dios, entonces dice el Eterno. Pero nosotros no tenemos ese problema. Ese Jehová dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y mire lo que dice: enderezad calzada en la soledad. ¿A quién, hermanos? Nuestro Dios. Esta profecía no anunciaba a un mensajero de un hombre o de un hijo, no, Señor, sino era un heraldo que iba a presentar, a anunciar a Jehová, a Dios mismo. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Mateo capítulo 3, verso 3. Porque hablando de Juan el Bautista, que Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús, dice: porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Sé que ¿quién le preparó camino? Juan el Bautista. A Dios, hermanos. Al único Dios que existe. Juan estaba abriendo camino para ese Dios mismo que se manifestó en carne. Más tarde, Juan el Bautista fue a parar a la cárcel por causa de su predicación. Y en Mateo capítulo 11, versículo 3, mandó a preguntar por medio de sus discípulos al Señor, mandó a preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Porque créame, hermano, que es normal tener dudas. Algunos tienen dudas, algunos queremos saber un poquito más, o estamos como que sí, como que no. Pero entonces el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: vayan, id y hacerles saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso 5, a ver bien fuerte: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sacerdotes oyen, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué estaba respondiendo Jesús? Estaba respondiendo lo que dice, abra su Biblia si la trajo, hermano. Isaías 35. Pero mire lo que dice el verso 4. Decid a los de corazón apocado, los que a veces están como desanimados, como que no le ven sentido a las cosas, a la vida, díganles: esforzaos, no temáis. He aquí quién viene, dice, que vuestro Dios viene con retribución, con pago,
Dios mismo. Queridos hermanos, Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria al nombre de Jesús. Dele una alabanza al Señor. Él no mandó a otro a que le hiciera el favor, no, Señor. Él no dijo, no, yo voy a salvarlos, vaya usted, mi hijo. No. Dios mismo. Por eso era necesario que Él se manifestara en carne, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El apóstol dice, creo que es en Hebreos, dice, era necesario que Él fuera semejante a nosotros en todo. Si Él no muere en la cruz del Calvario, pues no habría redención de nuestros pecados. Pero ¿cómo Dios, el eterno, el todopoderoso, iba a morir por nosotros? El profeta dice, ¿será verdad que Dios se encubre? Pues Dios se encubre. La Biblia dice que Él se hizo un velo de carne. Se manifestó en carne, vivió como un hombre y murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre. Pero querido hermano, Él no se quedó en una tumba enterrado. Él resucitó como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Dele un aplauso al Señor. Dios mismo vendrá. Algunos están ahí como que el cerebro le está haciendo cortocircuito. Sí, a mí me hizo cortocircuito. Porque son cosas que uno dice, wow, esto es muy profundo. ¿Cómo es que Dios mismo, el que creó los cielos y la tierra? Juan capítulo 1 lo dice, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció. O sea, ¿cómo que el que creó todas las cosas? Isaías dice que las creó solito. Él no consultó a nadie. Él no llamó, venga Espíritu Santo, ¿qué le parece este arbolito? No, Él solo creó todo. Lo que pasa es que Dios es manifestado en carne como el Hijo de Dios. Y ahora nosotros decimos que Jesús está aquí en esta mañana, ¿verdad? Jesús está aquí en esta mañana. Pero ¿cómo está Jesús aquí en esta mañana? A través de su manifestación del Espíritu Santo. Créame, hermano, vea, si Dios no se manifiesta a través de su Espíritu y desciende como lo hizo allá en el templo de Jerusalén. ¿Usted se imagina cuando la gloria de Dios se manifestó en el templo? Que dice la Biblia que nadie podía entrar de ver la gloria de Dios. Que si alguien se metía un poquito ahí quedaba calcinado porque la gloria de Dios llenaba el templo. Así que Dios no puede descender aquí completamente, pero lo hace a través de su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Lo hizo a través del Hijo cuando se manifestó en carne. Pero el Hijo mismo le dijo a los apóstoles, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo me voy, pero vendré a vosotros. Estoy con vosotros y estaré en vosotros. No se vayan, le dijo antes de partir, no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre, porque vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos contenticos, reunidos, y de repente descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí sentaditos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hubo un milagro, y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que habitaban Jerusalén ese día, porque habían venido de la diáspora para celebrar las fiestas, estaban asombrados y decían, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué les escuchamos hablar en arameo, en griego? Bueno, todos los idiomas de esa época, en las lenguas africanas, en las lenguas de Asia. ¿Cómo es que están hablando? Yo creo que están borrachos. Pero Pedro se puso en pie y dijo, varones, hermanos, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana.
Pero esto que ustedes ven, esto que oyen, es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Denle un aplauso al Señor Jesús de la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. También dice la Biblia en Isaías 52:6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Mira esa profecía. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo. Y no era el Hijo hablando, era Dios hablando. No era el Espíritu Santo. Es que acuérdense, es el mismo Dios. Es uno solo. Vea, se lo pongo así sencillo. Si Dios no se manifiesta en carne, estaríamos hablando del Hijo como en profecía, o ni siquiera hablando del Hijo. Isaías nunca dijo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, él dijo: he aquí la Virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo, que se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sobre sus hombros, y se llamará su nombre. Isaías nunca supo que se iba a llamar Jesús, pero sí supo lo que ese nombre iba a representar, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, ese niño que nació lleva un nombre, y ese nombre que llevó es el mismo nombre del Padre, porque Jesús decía: Padre, les he dado a conocer tu nombre, Padre, glorifica tu nombre. Y el apóstol dice: y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Ya lo sabemos. Eso no fue que José y María se reunieron y dijeron: ¿y cómo le vamos a poner al chino, ala? Eran bogotanos. ¿Cómo le vamos a poner al chino? ¿Cómo le vamos a poner al ¿cómo se dice? En México, al chamaco. No. Eso fue que José vino un ángel mismo y le dice: no temas recibir a María, su mujer, porque lo que ella has engendrado, el Espíritu Santo es. Y después le dice: y dará a luz un hijo, pero tú le vas a poner por nombre Jesús. 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 Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva. Jehová, salvación nuestra. Eso fue algo asombroso. Le vas a poner Jesús. Y si Jesús tenía sus amiguitos de niño y jugaban fútbol, entonces le decía: oiga, venga, Jehová salva, páseme el balón, porque eso quiere decir Jesús. Cada vez que mencionaban su nombre, María y José estaban recordando: Jehová salva, Jehová salva. Cuando se predica su nombre en esta mañana, repetimos: Jehová salva, Dios salva, es el mismo que salva. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no se pone en pie en esta mañana?
y glorificamos el nombre de Jesús. Aleluya. Jesucristo salva, Jesucristo limpia, Jesucristo sana, Jesucristo perdona. Aleluya. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso más fuerte, porque Él merece toda la gloria, toda la honra. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Escúcheme, que ahí de pie, escúcheme. El apóstol dice: si al Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Algunos están empeñados en retratar o en mostrar a Jesús como ese hombre que murió en la cruz del Calvario. Y a veces uno entra a templos y lo primero que ve allá es un muñeco allá sacrificado. Hermano, así ya no lo conocemos, porque Cristo resucitó en gloria. Él vive, aleluya. Él es el Todopoderoso. Él resucitó en gloria. Escúcheme. Apocalipsis 1:7 dice, Apocalipsis 1:7: he aquí viene con las nubes. Porque ¿cuántos saben que Cristo viene? Aleluya. Pero ya no viene como el hijo de María, ni viene como príncipe. Él viene como el Rey de Reyes, el Señor de los señores. He aquí viene. Cuando Cristo regrese con su iglesia, dice, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron le verá. Todas las naciones, linajes de la tierra harán lamentación por él, porque no le conocieron. ¿Y sabe qué dice Jesús en el verso 8? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Esta iglesia ha creído en el Todopoderoso. Podemos terminar diciendo, hermanos, que el Creador se hizo hombre, el Eterno se hizo visible, el Todopoderoso se hizo accesible. No podemos dejarnos llevar de cualquier doctrina por ahí. Tenemos que permanecer firmes en la fe. Aleluya. Esta iglesia ha creído en el Señor Jesús. Por eso esta iglesia bautiza en el nombre de Jesús. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Este querido amigo, querido hermano, es el Jesús que tú necesitas conocer. Y yo no sé si alguien quiere venir aquí al frente a darle gloria al Señor. Usted no va a venir a pedir nada en esta mañana. Yo quiero invitar, si hay alguien que quiera venir aquí al frente y decirle, Señor, toda la gloria es para ti, toda la alabanza es para ti. Alabado sea tu nombre. Alabanzas. A ver, alguien que levante su voz. Alguien que venga y le diga, Señor Jesús. La Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Alguien que quiera postrarse en sus rodillas desde hoy, no espere hasta ese día. Desde hoy, amigo, hermano,
¿Por qué no dobla sus rodillas? Se postra. Eso es una señal de rendimiento, es una señal de humillación, porque hermano, no se deje humillar de cualquiera, pero delante de Dios humíllese. Dígale: Jesús, tú eres el Señor. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a tu nombre. No temas, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto, pero ha de venir el Todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, pon en nuestras bocas tu alabanza. Pon en nuestra boca tu alabanza. Tú eres, Señor Jesús de la gloria. Tú eres el grande Señor. Tú eres el único digno de recibir la alabanza y la gloria. Tú eres el digno, Señor, de sentarte en tu trono y reinar. Santo, 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 santo. Santo, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Usted que está ahí en su banca, levante las manos, glorifique al Señor. Glorifique a Dios. Él es digno, Él es bueno, Él es grande, aleluya. Si usted lo alaba, aleluya, si usted lo glorifica, usted va a sentir su presencia, porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo.